Cuando conoces a una persona manipuladora, al principio de la relación no solo tienes ese subidón de alegría de estoy enamorada, sino que lo que sientes es que has conocido a tu alma gemela. Son personas camaleónicas. Por eso hay un boom al principio. Elisabeth Clapés, también conocida como Es mi psicóloga, sexóloga, escritora y creadora de contenido con más de 1 millón de seguidores en Instagram y 500.000 en TikTok. A veces la mujer consigue tener el control del otro mediante el victimismo, mediante la manipulación, el chantaje emocional. Bueno, porque al final se ha dado a conocer el término que en psicología ya existía, psicología y psiquiatría, pero bueno, que ha llegado al alcance, ¿no?, de la población general. Ha gustado porque ha dado respuesta a lo que muchas personas estaban sufriendo, que era el ser víctima de una persona de este perfil de personalidad, y por eso digamos que se ha puesto de moda, lo cual también tiene su parte mala, evidentemente, que es que se banaliza el término. A veces cuando escucho la definición de narcisista me parece súper amplia. ¿Podemos definir aquí qué es una persona narcisista? El narcisismo en sí es un rasgo de personalidad que puedes tener tú, que puedo tener yo, que puede tener cualquiera, y no tiene por qué ser psicopatológico, ¿vale? Es decir, tú puedes tener ser una persona pues egocéntrica, una persona egoísta, con necesidad de aprobación, bueno, más que de aprobación, de recibir atención. Puedes tener rasguitos, pero no tienes por qué tener un trastorno de personalidad narcisista, ¿vale? Es decir, no tiene por qué ser patológico. Todos tenemos rasgos que nos tiran hacia un lado o hacia otro. Más allá de eso, en el libro yo sí que hablo de trastorno de personalidad como tal, es decir, cuando esta personalidad se convierte en un problema y hace daño a la gente del entorno. Efectivamente estoy de acuerdo y creo que es así, ¿no? Que no solo hay blancos y negros, sino que hay grises, como tú has dicho, ¿no? Y hay pues gente que tiende más hacia el narcisismo, gente que no lo es, pero hay mucha gente entre medias. Y luego está lo que tú hablas ya, que es un trastorno, donde ya es un problema, trastorno narcisista. ¿Cómo sería una persona con un trastorno narcisista? Pues una persona como tal, lo que sería el diagnóstico del DSM-5, que es el manual de diagnóstico por excelencia, bueno, también está el CIE-11, da igual, pero uno de los que más se utilizan en psicología y en psiquiatría. El trastorno como tal, es una persona que miente, que exacerba sus logros con tal de dar una imagen que le interesa y proyectar ¿cómo decirlo? Pues es una imagen de superioridad que no es real. Una persona que que busca atención también a base de mentiras, que carece de empatía, que no tiene por qué ser una persona fría y calculadora totalmente, sino que pues tiene dificultad para empatizar con los demás. Hablaríamos también de alguien que disfruta de ser el centro de atención, de tener el control sobre el resto, de tener poder. Son personas que tienden a buscar posiciones también laborales de poder, pues los encontramos en muchas ocasiones con, política, incluso policías, médicos, abogados, jueces, más abogados que jueces. Entonces, pues es un perfil de personalidad que se convierte a sí mismo en el centro del mundo. Y eso implica a veces aplastar a los demás. Y si eso implica aplastar a los demás, como carecen de empatía, pues si se tiene que hacer, se hace. Okay. Veo que destacas mucho el término de falta de empatía. ¿Esta falta de empatía es desde el minuto 1? ¿O en el proceso de seducción de la víctima son empáticos? Ellos no... Es decir, no es ser empático o no ser. Hay tipos de empatía. Está la empatía emocional, que es la empatía de... Yo soy capaz de conectar con tus emociones, las siento lo que tú sientes y conecto con ello, y por lo tanto tu tristeza, como te quiero, también es la mía. Y luego está la empatía cognitiva, que es sé cómo te sientes y sé lo que esperas de mí cuando me cuentas cómo te sientes. Lo cual no significa que yo esté conectando con tu dolor ni con tu alegría. Significa que sé lo que esperas que yo responda. Vale. Entonces, no es que pierdan la empatía emocional cuando pasa la etapa de seducción, sino que lo que tienen desde siempre es una empatía cognitiva, que hace aparentar una empatía emocional. Vale, o sea, que empatizan para saber dónde eres tú vulnerable. Es que como hablo de que... Porque claro, necesito hacer una aclaración. Hemos partido de hablar de un trastorno de personalidad narcisista y, como bien has dicho, todo es una gama de grises. Cuando nos vamos más al extremo de manipulación, frialdad, daño, interés, buscar el beneficio propio por encima de cualquier repercusión que pueda tener en el otro, ya estamos hablando de psicopatía. ¿Qué pasa?
Que en psicología la palabra psicópata en los manuales de referencia no la vamos a encontrar. La encontramos en criminología. Yo no soy criminóloga, ¿vale? Pero sí que es verdad que la psicopatía existe. Nos encontramos con una invisibilización absoluta de este término en psicología. En psicología lo que tenemos es el trastorno de personalidad narcisista y el trastorno de personalidad antisocial, que el antisocial es una persona con desinterés, como lo dice bien la palabra, antisocial, desinterés en formar parte de como un miembro activo de la sociedad, tienden a la delincuencia y bueno, sería como el típico delincuente que tenemos por la calle. Es una manera como muy sencilla y muy básica de definir un perfil que para mí la verdad se queda bastante corta. ¿Qué pasa? Que cuando en psicología solo tenemos estos dos, narcisismo y antisocial, y ninguno de los dos representa la psicopatía como tal, utilizamos narcisismo, que es el más cercano. Pero el narcisismo se nos queda corto. Corto porque habla de carencia de empatía, porque habla de, de ser el centro de atención, de buscar mentir para construir una imagen, pero no habla de esa crueldad, de la frialdad, de la manipulación, de lo que tú como acabas de decir, el proceso de seducción, toda esa intencionalidad malévola se nos queda corta en el narcisismo. Por eso me chirría utilizar solo narcisismo, pero me veo de cierta manera obligada porque en psicología como tal no está en un manual diagnóstico. O sea que las diferencias básicas entre un narcisista y un psicópata, ¿cuáles son? Como bien ha dicho Alex, es una gama de grises, pero sí que es verdad que la parte, es decir, el narcisista, cuando tú hablas de los rasgos narcisistas, hablas del egocentrismo, del egoísmo, de la carencia de empatía también, y del mentir para exacerbar la imagen que tienen los demás de ti. Y cuando tú hablas de psicópata, hablas de frialdad, de ausencia absoluta de empatía, de crueldad. Hablas del disfrute, haciendo daño a otros, o ya no solo del disfrute, sino del de hago daño a otros porque como yo no siento su dolor y me da absolutamente igual. Entonces podríamos decir que una se define más por el egoísmo y el egocentrismo, y la psicopatía se define más por la crueldad, la frialdad, el desalmado. ¿Tú crees que muchas personas que nos están escuchando, personas de la sociedad a día de hoy, bueno, sobre todo en España, que es la mayoría de nuestros oyentes, tienen relaciones, ya sea de amistad, de trabajo, de pareja o familiares, con narcisistas? Y con psicópatas. Porque ¿cuántas personas de media crees que conoces? Yo bastantes. ¿Más de 100? Más de 1000 también. Pues se calcula que entre un 1 y un 2% de la población tendría este diagnóstico, así que te puedes imaginar. Entre un 1 y un 2 tienen... Trastorno de personalidad narcisista. Lo mismo se piensa con el antisocial, pero como te he dicho, el antisocial pues es un diagnóstico que está un poquito ahí, que no se utiliza mucho. Pero con psicopatía igual, hay autores que dicen 10 de cada 100. O sea, Iñaki Piñuel te dirá 10 de cada 100. Hay otro que te dirá 1 de cada 100, pero así por ser modesto... 1 de cada 100, 2 de cada 100, que además coincide mucho con el índice, con la prevalencia de pedófilos, que son cosas que se dan, o sea, son dos trastornos que se dan de manera comórbida, la pedofilia y el tema de un trastorno de personalidad antisocial o una psicopatía. Entonces tiene mucho sentido. Cuando dices comórbida, dices que a veces son compartidos. Bueno, que quien tiene uno tiende a tener, es decir, que se suelen dar juntos, sí. Totalmente. ¿Pero por qué esto? Es decir, ¿es correlativo uno con el otro? No es que sea, es decir, no es que uno provoque el otro, ni que el otro provoque el uno. Ser alto tiene más probabilidades de jugar en la NBA. ¿Cómo? Que cuando eres alto tienes más probabilidades de jugar en la NBA. Al final, para llegar a... Es decir, para cometer... Claro, no hablaremos de pedofilia, que es la parafilia, el sentirte atraído hacia un menor de 13 años con más de 6 años de diferencia, siendo tú el mayor, evidentemente. Hablando de pederastia, es decir, el cometer el delito. Tú para cometer ese delito tienes que carecer de empatía. Tú para cometer ese delito no tienes que tener ningún respeto por la otra persona. O sea, de hecho, no hay cura para esto. A día de hoy hay un montón de... hay un montón. Los sexólogos estudiamos maneras de reconducir a estas personas, pero son todas por condicionamiento, como educarías a un perro con estímulos aversivos, es decir, te castigo, te premio, es decir, al final juegas incluso con olores. O sea, hay tratamiento, pero el tratamiento es para erradicar o disminuir el condicionamiento de la persona, pero lo que es la esencia, la intención... Es que incluso con castración se está viendo que a veces no funciona. Entonces, claro, se dan de manera conjunta porque para llegar a uno, pues tienes como que tener el otro. ¿Vale? Pero bueno, también seguro que tiene que ver, seguro no, tendrá que ver mucho con el trauma que hay en la infancia para desarrollar uno. Es parecido al trauma que se da en otros, también está la genética, hay mucho detrás. Qué interesante esto, porque vamos a hablar de genética también. Eso es, más adelante. Te quería comentar, porque comentas que el 1 o 2% de la población es narcisista. Los estudios dicen. Yo te diría que incluso más. Igual es para el trastorno más. O sea, de percepción mía, desde la ignorancia voy a decir, obviamente, porque no soy quien para hablar de este tema,
pero de personas que he conocido y he tenido una relación cercana y yo he visto bastantes rasgos de los que tú me estás hablando a un nivel, como estamos diciendo ya, donde te dificultan tu día a día y sobre todo el de la gente a tu alrededor, he conocido a bastante gente. Claro, pero fíjate qué curioso. Y que necesitas conocerlos bastantes para darte cuenta. Sí, porque a la es... primera normalmente te dan muy buena imagen, pero fíjate qué curioso que tú, ¿en qué entorno te mueves? Tú te mueves en un entorno empresarial. Está totalmente sesgado. Ya. Claro, al final son personas que tienden o aspiran a llegar a rangos que representen aquello que ellos quieren proyectar en los demás. Por eso, como te digo, los encontramos tanto en política, en medicina, en abogacía. Entonces está sesgado. De hecho, yo soy psicóloga. Racatá, con el tema en psicología de este perfil de personalidad también. Pero sí que es verdad que yo, ahora que me muevo más en el mundo empresarial, lo estoy viendo de una manera desproporcionada en comparación a cómo lo veía antes que trabajaba en una tienda de ropa. Claro. Es muy distinto. Entonces estamos un poco sesgados también. Totalmente. ¿En qué actos del día a día podemos identificar a un narcisista? Claro. Yo sé que cuando me dices narcisista estoy pensando narcisista psicópata. Lo ponemos todo en un poquito. Sí, ¿cómo en quieres la que lo misma... tratemos a partir de ahora? Sí, realmente la palabra narcisista es la que más está entendida en la sociedad, es la que menos grave suena, pero de verdad, que es que la mayoría son psicópatas y narcisista se me queda corto. Pero bueno, las utilizaremos psicópata narcisista y nos quedaremos tan anchos porque también es a día de hoy un término que se está empleando mucho. Genial. Este perfil de personalidad, que yo los llamo en el libro depredadores, los llamo de un montón de maneras, porque es que al final es lo que son, depredadores de su propia especie, como decía Vicente Garrido. En el día a día dependerá de la relación que tengas con ellos, porque hay personas que son psicópatas de manual y tienen amigos, y esos amigos no lo van a saber nunca. ¿Por qué? Porque no los están convirtiendo en víctimas, porque no son sus presas. ¿Vale? Quizá esta persona maltrata a su pareja en casa. A eso me refería, por ejemplo, tú acabas de conocer a una persona y te vas a cenar con ella, ¿tú puedes identificar a un narcisista así? Sí, es muy descarado, pero sí, no. De hecho, normalmente son personas más el perfil más manipulador, son personas con la capacidad de aparentar ser. Y de hecho proyectan una imagen mucho mejor de la que proyectan de la que proyecta una persona que es sana. Igual en esas cosas podríamos darnos cuenta. Bueno, es que también hay gente que es súper simpática, súper amable, súper servicial de primeras y conectas un montón con ella y realmente, efectivamente, pues habéis conectado mucho. Es que es muy complicado. Por eso yo en el libro pongo un ejemplo y digo que es muy... ¿cómo decirlo? Es muy... ¿Cómo se dice cuando...? Ostentoso, ¿no? Que es de ser un poquito prepotente, que no es la palabra que empleo en el libro, el decir yo nunca sería víctima de alguien así cuando estamos hablando de que Jeffrey Dahmer tenía cadáveres en el sótano y vivía con su abuela y no los enteró nunca esta mujer. Te quiero decir, hay gente que llega a extremos y es capaz de fingirlo. O sea, y de hecho hace poco, un hombre, es que no recuerdo el nombre, pero acabó con la vida de sus hijos y su exmujer aún decía, hasta que se supo, que él era incapaz, que no podía ser, ella no lo pensaba. Entonces, imagínate, o padres defendiendo a sus hijos. ¿Cuántos? Y me estoy yendo a extremos, obviamente, me estoy yendo a asesinos. O sea, hay gente que está vinculada al coronel Williams, sin ir más lejos, que es un asesino sadosexual que violaba a mujeres, le robaba ropa interior, las violaba, las asesinaba, tenía mujer, que lo amaba con todo su corazón y que él también la amaba, porque en el interrogatorio admitió todos los cargos con tal de que dejasen de interrogar a su mujer. Entonces dices, bueno, esta persona... Y a Jeffrey Dahmer lo querían sus papás. Bueno, su mamá, pero a su padre sí. O sea, que un narcisista no lo vemos venir de primeras. Podemos no verlo venir. Hay gente que, como te digo, es muy descarada y ya de primeras dices, madre de Dios, si es que se te ve. Y de hecho, cuando conoces a uno, cuando ya llevas mucho tiempo... Pues yo, por ejemplo, llevo estudiando esto bastante. Entonces ya es como que, no voy a decir al vuelo, pero hay cosas que dices... ¿Como por ejemplo? Son cosas tan chiquititas, tanto, que es muy complicado, pero... Cuando ves que una persona... Es que todo es súper como malinterpretable, porque hay una persona que habla mucho de sí misma o que habla mucho. Hay gente que habla mucho y que no lo está haciendo con ninguna intención mala. Pero realmente yo pienso, alguien que habla por encima de los demás, por ejemplo, estamos en una mesa, imagínate, está poniendo... es que depende del vínculo que tengas con esa persona. Depende si es tu padre, lo vas a ver de una manera, si es tu amigo de otra. Pero si es un tío en el trabajo, pues fíjate en cómo habla de los demás, cómo posiciona a los demás en comparación a él, cómo trata a la gente que trabaja para él. Pero digo, porque estamos en ámbito empresarial, sobre todo en eso, en cómo trata a los demás, cómo habla de los demás y cómo habla de sí mismo. Y lo más importante, cómo te hace sentir a ti.
bueno, cómo te hace sentir a ti, cómo hace sentir a los demás, pero qué experiencia corporal estás teniendo tú con esta persona. Porque quizá te la cuela el primer día y dices, ostras, es un tío o es una tía que súper admirable, ¿no? Que la conoces y dices, wow, me encanta. Pero luego, o sea, la admiro, me encanta, qué lejos ha llegado laboralmente, qué tía tan capaz, tan inteligente. Y luego dices, amigo, ni es tan capaz, ni es tan inteligente, ni es tan nada, simplemente lo suficientemente astuto o astuta como para hacerme creer que sí. De hecho, se dice que las primeras 2 frases, o sea, que un narcisista tiene la desfachatez de hablar de cualquier tema sin tener conocimiento porque utiliza las primeras 2 frases que ha escuchado de una persona que sí sabía, pero a partir de ahí ves que el discurso es totalmente vacío. Pero no tiene vergüenza en hablar de esto. O sea, en hablar de algo de lo que no tiene ni idea. Y esto yo recuerdo una paciente que me decía que su padre fingía ser médico y llevaba toda la vida diciendo que era médico cuando no lo era. ¿Qué pasa? Que claro, si estás rodeada de gente que no es médico, pues bueno, pues como que igual se la cuelas. Pero en una reunión escolar con otros padres había uno que sí era médico, el papá de un amigo de esta chica. Y cuando dijo que era médico, el farsante, en lugar que dices, si no eres listo, en lugar de callarte porque se te va a ver el plumero, saltó a fardar de todos sus conocimientos de la universidad en la que había estudiado y trató de humillar al otro porque no había estudiado en una universidad de la categoría que se suponía que había estudiado, que no lo había hecho. Entonces, hay veces que, como os digo, son descarados. Y es que ya, es que ni lo disimulas. Eres tonto, porque además se le vio el plumero. Pues no has estudiado una carrera, se nota. Uh-huh. Yo te voy a hablar de un caso personal y de sobre todo el tema. Yo puedo estar muy equivocado. De hecho, a veces digo, no sé si sacar el tema o no, porque al final, ¿quién soy yo para saberlo, no? Pero te hablo desde un punto de vista subjetivo. Vale. Y sobre todo en el tema de relaciones de pareja. Uh-huh. Yo en el pasado creo que tuve una relación con una persona que era narcisista, pero desde mi punto de vista, como que hubo una evolución dentro de la relación. Como que ella era de una forma al principio y todo era idílico, todo era súper bueno y poco a poco fueron pasando cosas hasta que al final era ya exacerbado. Pero creo que a mí me pasó y a mucha gente le pasa, no sé si alguna vez has escuchado, si metes una rana en agua lo de la olla hirviendo y la pones a hervir, no se da cuenta hasta que se muere. Hasta que ya se va a morir, no se da cuenta, se va calentando el agua, se va adaptando al medio, sí. Y se va adaptando al medio. Y creo que a mí me pasó eso. Entonces te quería preguntar, en una relación, ¿en qué cosas puedes irte dando cuenta? Porque ahí sí que tienes más tiempo y no es algo que quieras saber ya, pero ¿en qué cosas te puedes ir dando cuenta igual en las primeras semanas o en los primeros meses para decir, oye, igual la persona con la que estoy, siempre salvando las distancias y sabiendo que nosotros no somos psicólogos, pero igual hay cosas raras en la persona en la que estoy y esto va a acabar en un trastorno narcisista? Claro, y esto es muy complicado porque la persona narcisista, es decir, una cosa es un hombre narcisista y otra cosa es una mujer. Es decir, el diagnóstico es verdad que en mujeres es muchísimo más bajo, pero ¿por qué? Sería la pregunta. ¿Por qué hay menos mujeres narcisistas según los estudios? Porque al final las expresiones de poder, de dominancia, de esa necesidad de control está mucho más asociada al hombre y socialmente os educamos a los hombres para que seáis así. En cambio a la mujer no se le educa en la dominancia, se le educa en la sumisión y en el cumplir. Entonces también, ¿hasta qué punto no hay un aprendizaje social ahí que está sesgando todos los estudios? No se puede saber, pero es verdad que la expresión del trastorno en mujeres y en hombres suele darse de manera distinta por cómo estamos educados socialmente. ¿Qué sucede? Que cuando en psicología nos plantan el trastorno de personalidad narcisista y los rasgos encajan con los rasgos de un narci que es un hombre, pero no con una mujer. Entonces, yo me he encontrado en muchas ocasiones con hombres víctimas de este tipo de relaciones y decirme, pero es que no encaja con el narcisismo. Yo he leído por internet y no encaja porque es una mujer y porque su manera de ejercer control, dominancia, ya hablaríamos ya quizá hasta según qué punto de psicopatía, porque como te digo, hay muchísimas personas así y no son delincuentes ni todos cometen delitos ni muchísimo menos. De hecho, muchos son presidentes del gobierno. No estoy haciendo ninguna referencia, que ya me veo comentarios, pero es verdad que pueden llegar muy lejos, ¿no? Claro, la expresión de este trastorno en mujeres es distinta. Entonces, en muchas ocasiones no lo identificamos como tal. No tiene por qué ser una persona que mienta para exacerbar sus logros. A veces la mujer consigue tener el control del otro mediante el victimismo, mediante la manipulación, el chantaje emocional, las amenazas de si no haces esto, X, ¿no? Claro,
Te estás identificando, ¿no? Sí. Claro, pues es que lo que yo te acabo de decir, o sea, no, antes la descripción de narcisista encajaba con la de un hombre, que es la que te puedo contar de las parejas de muchísimos pacientes mías. Pero en mujeres se giran las tornas y se adapta ese trastorno al género que tiene esta persona, que también puede ser perfectamente un hombre victimista que manipula desde el chantaje emocional, una mujer que manipula desde el poder, la dominancia y el mentir para exacerbarse y todo esto, pero al final a nivel social nos han construido distintos. Totalmente irresponsable. Por lo tanto, exacto, la expresión del rasgo también es distinta. Entonces, las maneras de ver que una persona, o sea, que estás en una relación con una persona así, primero es tener en cuenta las diferencias individuales, esa persona cómo se ha criado, porque como seguramente pues lo que tú me estás contando de tu ex no encaja exactamente con la definición del principio, pero sí con la que te acabo de dar ahora, porque es una mujer, se ha construido como una mujer y cumple esos roles de género. A partir de ahí, normalmente, todos los inicios de las relaciones son idílicos, todos son bonitos. Entonces, decir que al principio hay un love bombing, que es un bombardeo de amor y que, bueno, pues es generalizar, es lo normal. Es lo normal. Claro, pero normalmente lo que sí es un factor bastante común es que cuando conoces a una persona manipuladora, al principio de la relación no solo tienes ese subidón de alegría de estoy enamorada, sino que lo que sientes es que has conocido a tu alma gemela. Es una persona que dices, ostras, ¿dónde estabas escondida? Que eres exactamente lo que yo necesito. Eres exactamente lo que yo buscaba. Te pareces un montón a mí, encajamos a la perfección, somos almas gemelas. Entonces es un subidón tremendo. Te preguntas cómo puede ser que alguien así estuviera soltero, con lo maravilloso que es, ¿no? Esto se llama mirroring, coño. Que significa yo estudio tu personalidad para convertirme en lo que tú quieres ver en mí. Te hago de espejo. Normalmente nos encanta conocer a alguien que se parece a nosotros porque nos comprende, nos escucha, conecta sus vivencias con las nuestras y parece como que hacemos así, como que nos unificamos. Entonces la relación, más que empezar de un subidón emocional, es eres mi alma gemela, estoy hecho para ti y tú estás hecho para mí. Pero eso se sustenta en mentiras. Es decir, esa persona, como digo en el libro, es el alma gemela de nadie. Porque si tú a tu ex se la presentas, o sea, a ver, no sé si es, no sé quién es, pero ponle que es, ¿no? Pues tú presentas a esta persona, a esta chica, a otro hombre y va a ser el alma gemela de ese hombre. Se la presentas a otro totalmente distinto que no se parecen en absolutamente nada y se convierte en el alma gemela de ese hombre también. Porque son el alma gemela de nadie, pero son camaleones, son personas que se convierten en aquello que persona que tienen delante quiere que sea. Y esto aplica al trabajo, aplica a los amigos, aplica a todo. Son personas camaleónicas. Por eso hay un boom al principio, porque conoces a alguien que está hecho a tu medida. Y hay mucha gente que dice, ostras, es que ¿cómo pude caer? Joder, si te hacen un vestido a medida, ¿tú qué vas a decir? ¿Este vestido no me lo quedo porque está hecho a medida para mí? No. Si alguien está hecho a medida para ti, tú te lo crees todo. ¿Qué pasa? Que con el tiempo eso empieza a decaer. ¿Por qué? Porque al final es una fachada. Y tú esta persona puede sustentar una imagen un tiempo, pero llega un punto en el que no se sostiene, en el que se empiezan a ver mentiras, en el que, como yo digo, la persona pega coletazos. Coletazos significa como que asoma la patita, que dices, esto no me encaja con lo que yo conocía. Es decir, por ejemplo, te has vendido como un hombre súper bien, súper fiel, súper trabajador, súper leal, con unos principios, y te pillo tonteando con otra. O te pillo hablando mal de X persona, hablando de una manera, tratas mal a un camarero, que esto yo lo he vivido, ¿no? El decir, no me encaja esto con la imagen. Son cosas que dices, no me encaja con la imagen. Ese ñic de no es lo que tú me has vendido, eso es lo que empieza a hacer que la víctima diga, vale, aquí falla algo. Pero, ¿qué pasa? Que como es tan maravilloso lo que hemos conocido hasta ese momento, la parte de nosotros que quiere vivir esa historia de amor, porque a todos nos apetece enamorarnos de alguien que sea nuestra alma gemela, apaga la intuición. Ignoras tu cuerpo, ignoras todas esas vocecitas que te están diciendo esto no me cierra, esto no me encaja, esto no te lo creas. Además son personas manipuladoras que mienten y tapan una mentira con otra y ahí, o sea, tú, de hecho, son personas que tú le cuentas la mentira que te ha contado a un amigo y dices, mira, contado por mí parece surrealista, pero es que si te lo cuenta él o te lo cuenta ella, te lo crees. Y es que es así. Entonces así son un poquito las relaciones, así empiezan. ¿Y todos podemos caer en la trampa de un narcisista? ¿O hay cierto tipo de víctimas que son más vulnerables a un narcisista? Perdón, que os interrumpa, pero estoy flipando, tengo ¿no? que decirlo, ¿no? O sea, claro, a ti te pasará muchísimo porque habrás hecho estas charlas muchísimo, pero te habrá pasado cuando lo estaba contando que dices,
En plan, ¿estabas en mi cerebro durante este tiempo o qué ha pasado? Es que lo estás describiendo de tal forma y creo que mucha gente está ahora mismo conectando con lo que has descrito porque se parece tanto a lo que deben de haber vivido. O sea, porque si tú lo has contado tal cual ha sido mi caso, digo, es que esto tiene que, mucha gente tiene que estar. Pero el tuyo, el mío y el de todos mis pacientes. Bueno, todos no, pero muchas pacientes. Y quería comentar una última cosa, que después de todo eso, cuando por fin te das cuenta, o en mi caso por fin me doy cuenta, dices, vale, quiero salir, me he dado cuenta de que esta persona no es buena para mí, me está haciendo daño y al final pierdo mucho más estando con esta persona que estando yo solo. No es una relación que quiera seguir manteniendo, no es una relación que quiera seguir adelante, tengo que cortar. Hablas con esta persona una vez, no cambia y después dices, oye, lo siento, pero o 2 veces las que hagan falta, lo siento, pero no puedo seguir adelante. Hemos hablado, te he intentado decir las cosas que me molestaban, esto va fatal, necesito que cortemos. Y ya cortamos de verdad, nos separamos, cada uno se va a su casa, has cortado de verdad. Entonces, lo que me ha pasado a mí, no sé si va a ser, tú vas a decir que es así, de repente todo vuelve a ser como el principio. No te deja dejar. Tienes razón, lo siento. De repente abren los ojos y tú tienes razón en todo, lo sientes. Y es como que pasan de estar arriba del todo y ser súper dominantes a me he equivocado en todo, tú tenías razón, lo siento, como no me he podido dar cuenta. Pero claro, lo que tú dices antes, cuando lo digo yo, dices, ¿cómo te lo crees? Pero es que lo hacen tan bien. Responden como a cada miedo que tú tienes. Te aportan soluciones a todo. Soluciones a todo. Y la vuelven a cagar por lo que la cagaron y esta vez aportan una solución nueva. Y siempre hay algo más, siempre hay un as bajo la manga, siempre hay una promesa nueva, siempre hay algo mejor. Y yo he escuchado a pacientes decirme, es que la próxima vez que la cagué no sé qué va a hacer. Porque se le acaban, pero no se les acaban. Tiene imaginación infinita. Y esto es así, la persona al final lo que hace una vez más es ver lo que tú quieres, lo que tú necesitas y lo que tú esperas en ella en ese momento. Entonces otra vez vuelve a ser lo mismo. Y cuando ya tiene el control, de hecho, esto en violencia de género lo llaman el ciclo de la violencia de género, la fase de luna de miel. Pero el problema es que cuanto más hacemos que estas personas interioricen, que caguen cuanto la caguen, vamos a perdonarlo, menos falta saben que hace esa etapa de luna de miel. Por lo tanto, esa luna de miel cada vez es más corta hasta que deja de existir. Pasa de te trato mal a ya ni te pido disculpas ni trato de compensarlo porque sé que me vas a perdonar igual. Ahí está el riesgo, sobre todo en mujeres. Cuando los hombres ya no, en casos de violencia de género, porque claro, la violencia de género esto es un mundo, pero es que la mayoría de maltratadores en violencia de género son psicópatas, no son solo machistas. Porque un machista, el machismo, no viene con la manipulación, todo eso, claro. Es decir, no es un constructo, una cosa es el constructo social, patriarcal y obviamente el estereotipo de género masculino y otra muy distinta es ser un retorcido que mata a puñaladas a su pareja. O sea, hay un límite. Y muchas veces dicen, no, violencia de género, sí, violencia de género y además que el agresor es un psicópata. Y por eso las órdenes de alejamiento no sirven de nada, porque no tienen ningún respeto por las normas sociales. Entonces me decías, es que lo que estás contando es como si estuvieras metido en mi cerebro. Eso es lo que pasa cuando alguien está dentro de un trastorno. Por eso hay un libro, que es el DSM o el CIE-11, que estipulan cómo es un trastorno. Porque es que se da en todas las personas o en prácticamente todas las personas igual. Por eso cumplen, porque al final están dentro de ahí. Es difícil que yo te defina a ti y diga... O sea, yo hablé de ti a una amiga y mi amiga me diga, ostras, yo conocí a un tío exactamente igual. Dice, es raro, ¿por qué? Pero una personalidad normal con sus cositas, pero cuando alguien cumple todos unos patrones que desentonan, de repente todos hemos conocido a uno. ¿Por qué? Porque está dentro de una categoría diagnóstica. Y por eso te quería preguntar esto, porque no sé si clínicamente eso se demostrará, pero conocidos, amigas y amigos que tengo, han caído repetidamente en la trampa de los narcisistas. Por eso también me interesa mucho saber si una víctima de un narcisista o psicópata narcisista tiene unas características en concreto o una falta de algo que hace que estas personas digan, ¡buah! Esta es mi víctima perfecta. ¿Cuál es la víctima perfecta de un narcisista y de un psicópata? Depende de lo que quieran. Porque estas personas, al final, yo las comparo con las medusas, ¿vale? Que los llamo depredadores, las medusas no lo son, pero bueno, entendamos, ahora lo entenderéis. Las medusas tú las tocas y pican, ¿vale? Tú a un perro, si te muerde el perro, tú lo puedes reñir y quizá el perro la próxima vez ya no te muerde, porque lo has educado. Esta gente no. Esta gente tú, si la tocas, pica. Esto va a ir así siempre. Entonces, se relacionen con quien se relacionen, hacen pupa. Siempre.
Pero, bueno, a no ser que a esa persona, por lo que sea, no les interese hacerle daño, ¿vale? Porque es, mira, a ti no me interesa convertirte en víctima porque a mí no me interesa. Pero el resto de personas que se vinculen conmigo profundamente por narices van a tener que ser víctimas de algo, ¿no? Estas personas es ¿qué les interesa? En una relación de pareja les interesa pues siempre lo mismo. Bueno, en pareja, en familia, en todo. Poder, control y conseguir los beneficios que quieran, ¿no? Entonces, en pareja, poder, control, beneficios que quieran, pues puede ser sexo, puede ser el construir una familia, porque eso también contribuye a una imagen social buena, ¿no? El tener otro sustento económico, el tener una persona con la que compartir momentos de entretenimiento, yo qué sé, sus intereses. En el trabajo, escalar, apropiarse del trabajo de los demás para no tener que hacerlo y así escalar en el trabajo, dominar, incluso chafar a otros para poder seguir manteniendo su estado, su situación de supremacía. En la familia, bueno, lo mismo, las mismas dinámicas, pero espantosas en la familia. Entonces, cuando me preguntas, ¿hay una víctima perfecta? La víctima de la que pueden sacar provecho. Obviamente la víctima perfecta va a ser la persona empática, la persona que quiere ayudar y la persona que se implica a nivel emocional. Porque un psicópata no va a buscar, o un narcisista no va a buscar a otro para sacar provecho, porque es como, ¿de qué? Si yo voy a lo que tú vas y tú vas a lo que yo voy, no me vas a sacar nada ni yo te voy a sacar nada. Además, claro, es como yo te huelo, tú me hueles. O sea, dos narcisistas no pueden estar juntos. A ver, no voy a hacer una generalización, pero realmente lo que se puede ver es, yo no me meto en tu camino, tú no te metes en el mío, tú sabes cómo soy, yo sé cómo eres, entonces tú y yo hacemos así. Es decir, pasamos uno al lado del otro. Entre ellos. Ajá, sí, vale. claro. Sí. Vale. O bien, tú y yo nos aliamos porque tenemos el mismo propósito. Ahora bien, cuando los dos hayamos llegado donde queríamos llegar, claro que va a pasar. Yeah. Que si hace falta que te arranque la cabeza, la voy a arrancar. Y a mí me gustaría ahora entender la raíz de todo esto. Es decir, hay una parte genética, entiende clases sociales, el narcisismo. ¿Cómo funciona? En psicología todo tiene una parte genética y una parte contextual que son inseparables. Antiguamente, uno de los mayores referentes en cuanto al estudio de la psicopatía, lo que decía, que es Robert Hare, él lo que decía era que la persona tiene este gen y el contexto va a determinar cómo se manifiesta. Si esta persona se cría en un entorno pobre en el que está rodeado de delincuencia, pues su manera de manifestar su psicopatía va a ser asesinar, robar, violentar, atracar, ¿no? En cambio, si esta persona con este gen se cría en una familia con una buena situación económica, lo que va a pasar es que se va a convertir en un delincuente de guante blanco. Pero tengas el gen, es decir, si tienes el gen estás condenado. Te críes en el entorno que te críes, ¿no? Al final lo que va a determinar tu entorno es la expresión del rasgo, pero no lo va a inhibir. Actualmente esta teoría no es así. Actualmente lo que se dice es que tú puedes contar con ese gen y evidentemente si te crías en un entorno que potencia pues la carencia de empatía, la frialdad, el desapego afectivo, ¿no? Que desde que eres niño no recibes afecto, o eres maltratado o sufres abuso sexual, que de hecho hay mucha correlación también, pues es más probable que ese gen, bueno, de hecho es altamente probable que ese gen se exprese, ¿no? Se manifieste. En cambio, si tú te crías en un entorno en el que se te enseñan principios, valores, se te enseña la empatía, ya no solo se te enseña, sino se te da y se te enseña a dar, a recibir, a amar, es probable que el rasgo de psicopatía, de narcisismo, se dé a pequeña escala o incluso no se llegue a dar nunca. El contexto puede actuar como inhibidor de la expresión del rasgo. Esta es la teoría que hay actualmente, pero luego nos encontramos con psicópatas, psicópatas, y te hablo de casos extremos de asesinos en serie que se han criado en entornos normales y sanos y han salido auténticas barbaridades. Entonces, al final también depende mucho de una aleatoriedad bastante complicada que no hay una manera de decir si haces esto vas a ser un psicópata, si no lo haces no. Pero si quieres disminuir las posibilidades de que tus hijos lo sean, críales con todo el amor del mundo, incúlcales valores, incúlcales principios y pon responsabilidad sobre sus hombros para que tengan los pies sobre la tierra. ¿Y en niños se pueden ver pequeños rasgos? Sí. Que digas, este niño puede ser que... Sí, normalmente son niños muy egoístas, niños agresivos. Ojo, cogemos con pinzas porque los niños que sufren violencia en casa reproducen las mismas actitudes que ven.
pero suelen ser niños egoístas, niños que quitan los juguetes a otros niños, niños con malicia, niños que dices, ostras, qué mala leche tiene este, ¿no? Inocente no es. O sea, son cositas que se van viendo, pero como te digo, no puedes, de hecho, a menores de 18 años, no se les imputa como adultos, salvo casos excepcionales y también no en todos los países, porque aún el cerebro no está desarrollado. Entonces, tú, de hecho, no puedes diagnosticarle trastorno de personalidad nada a un menor. Tú a un menor le puedes decir que tiene un trastorno de conducta, ¿vale? Que es una persona, un niño pues, que tiene un problema con la conducta, lo puedes decir, pero tú no le puedes achacar un trastorno de personalidad, porque un trastorno de personalidad es crónico, se considera crónico. Entonces, tú lo estás manchando de por vida cuando aún no se acaba de desarrollar. Entonces, todo lo que exprese un niño, ojo, que aún estamos a tiempo. De hecho, es la manera de prevenir el cogerlo a tiempo y evitar que vaya a más. Hay diferentes tipos de relaciones, entiendo yo, que puedes tener con un narcisista, porque yo te he hablado de relación de pareja. Pero si tengo entendido, también puede ser, por ejemplo, tu jefe, un compañero de trabajo, como hemos hablado antes, puede ser muy problemático. Incluso un amigo también, ¿no? Sí. ¿Cómo debería tratarse o cómo cada uno de estos casos? Claro, es que con amigos probablemente es con las personas con las que menos se manifiestan, porque al final no llegan, o sea, sí, a un amigo lo puedes querer mucho y obviamente un amigo te puede sacar hasta los ojos si quiere, depende del nivel del vínculo, ¿no? Pero sí que es verdad que depredan antes a familia, porque son los vínculos más estrechos, a pareja, pues son vínculos también muy estrechos que amigos, pero en amigos lo que podemos ver es la misma conducta que te dirían compañeros de trabajo, el me sobrepongo a ti, el amigo envidioso, el amigo que quiere que no que te vaya bien, pero no mejor que a él, sino directamente que no te vaya bien, que siempre brille él. O sea, ahí están los rasgos más narcisistas, y si nos vamos ya a psicopatía, nos vamos a crueldad, hacer daño por daño. Pero ya te digo que en amistad no es que haya pocos casos, pero sí que es verdad que no es algo que deje tanta secuela, que ojo, no digo que no sea relevante, digo que pues deja mucha más secuela un papá o una mamá. Vale. Y en padres lo que vemos, otra vez, la expresión del rasgo se ve muy determinada por el género. Las madres normalmente son madres muy victimistas, madres que absorben a sus hijos, son suegras muy complicadas, son mamás que chantajean, es decir, eres hijo mío en función de la atención que me prestes. De hecho, también hay muchas que utilizan las enfermedades para manipular a los niños, a los niños, a los hijos, en no tiempo pueden ser adultos. De hecho, yo siempre, el otro día hablaba con una chica y siempre lo digo, que me decía, mi madre es una narcisista y tiene cáncer. Y le digo, qué putada. Me dice la chica, ya. Y las dos sabíamos por qué era una putada, y no era por el cáncer, sino por el uso que iba a hacer del cáncer. Y efectivamente, lleva un año haciéndole la vida imposible. Ojo, un cáncer es algo terrible. Pero esta persona le vino, nunca te viene como anillo al dedo un cáncer, lo vamos a coger con pinzas, ¿eh? Pero a ella ya no era la enfermedad, era el uso que hacía de la enfermedad para chantajear a toda la familia, para victimizarse y para conseguir lo que quería. Y esta chica me lo decía, es que le ha venido como anillo al dedo. Y es que realmente son capaces de utilizar hasta algo tan ruin que no querría nadie para sacar provecho. En hombres, en papás, normalmente pues hay mucha negligencia, hay mucho abandono, que también puede pasar en madres, ¿eh? Pero sobre todo lo que hay es padres dominantes, padres agresivos, padres violentos, padres que generan un ambiente de terror en casa, y ya no solo por violencia física, que también, que puede ser, pero no todos, sino un ambiente de yo estoy aquí y el resto de la familia está aquí. Al final son casas en las que tú entras y ves dónde está claramente la persona en torno a la que gira la dinámica familiar. Que eso también pasa con la mujer, es decir, cuando la mamá se victimiza constantemente, todo el rato busca llamar la atención, busca absorber a la familia y que todo el mundo esté pendiente de ella, se convierte en el centro de la dinámica familiar, pero desde el victimismo. Y el hombre lo suele hacer más desde la dominancia. Entonces, normalmente tú entras en esa familia desde fuera o la vives desde dentro como la persona de autoridad, la persona que todo lo que dice va a misa, todo lo que quiere es lo importante y lo que queremos los demás pasa a un segundo plano. Vale. Alex ha comentado que él ha tenido una relación con una persona narcisista. ¿Qué tendría que haber hecho Alex? Es decir, la gente que esté con una persona narcisista, ¿qué tiene que hacer o qué debe hacer? Sí, porque hemos hablado ya mucho, lo hemos identificado cómo es, ¿no? Ya creo que todos lo entendemos bastante, pero mucha gente nos estará escuchando y querrá saber soluciones. Soluciones, justo. ¿Cómo lo hacemos? Y no tiene que ser fácil, esto primero de todo.
No lo es, de hecho es muy difícil, pero soluciones para esa persona no. O sea, no te puedes convertir en su terapeuta, no te puedes convertir en su madre, no te puedes convertir en alguien que lo vaya a salvar. No va a pasar. Si esa persona necesita ayuda, que se la pida a un profesional, a una persona que no se implique emocionalmente en él o en ella como para que le cueste la salud mental, ¿no? La solución, evidentemente, es muy fácil de decir, pero es alejarse. Pero alejarse desde él, perder la esperanza de que esta persona vaya a cambiar, que es lo que más cuesta. Porque claro, como tú has dicho antes, te vienen con promesas, te vienen con chantajes, te vienen con manipulaciones. Primero, creerte a ti mismo, es decir, lo que tú percibes es real, lo que tú has visto es real, de lo que tú te has enterado probablemente es real. Y toda la historia que se está montando esa persona para tapar sus manipulaciones, sus mentiras, sus chantajes, puede no serlo. De ahí lo que yo he trabajado mucho con los pacientes a los que he acompañado, la confianza en uno mismo. Y no hablo de amor propio, no, la confianza en tu criterio y en lo que tú ves y en lo que tú sientes, en cómo te hace sentir esa persona. No estás loco, de ahí el título del libro, tú no eres el problema. No estás loco, no se te está yendo la olla, no tienes por qué dudar de tus sentidos. Si alguien te está haciendo sentir así, por algo es. Y lo primero que tenemos que asumir en estas relaciones es que, por desgracia, o por suerte, pero en este caso por desgracia, porque tú querías tener una relación feliz y no va a ser el caso, solo puedes salir. Estas relaciones llegan a tu vida para que salgas de ellas y no hay más tu tía. No tienes otro remedio. No lo vas a cambiar, no vas a tener una relación feliz, tu cuerpo no te va a permitir estar al lado de una mala persona. Entonces, aunque duela y aunque tengamos que pasar por una abstinencia, incluso por un acompañamiento psicológico, es salir de esa relación asumiendo que es que tampoco tenemos más opción. Cuanto más lo alarguemos, más secuelas. ¿Lo podemos alargar? Sí. De hecho, yo hay veces que a personas a las que acompañaba les decía: ¿cuántas veces más quieres esto? Es decir, ¿cuántas infidelidades más? ¿Cuántos insultos más? ¿Cuántos gritos? ¿Cuántas mentiras? ¿Cuántas manipulaciones más? Ponte un número. Tiene que haber un límite. No puedes sufrir esto de manera indefinida. Pero pierde la esperanza en algún momento. No la puedes mantener toda la vida. Porque si no, esto va a ser lo que te depare para toda la vida. Vale, y en el caso, seguramente hay mucha gente que nos está escuchando que está pensando en algún amigo que tiene una relación de pareja con una persona así. ¿Cómo se lo puedes hacer saber a tu amigo? Porque muchas veces cuando pasa esto, el amigo lo que hace es justificar a su pareja. Claro. Por lo tanto, ¿cómo se puede hacer, teniendo en cuenta que es un tema súper delicado, para comunicar esto, para dar como nuestra opinión sobre una otra persona y hacerla reflexionar? Claro, yo aquí ya yéndome a casos heavies de... No es que le haya puesto los cuernos una vez, no es que hayan discutido de una manera... No, casos de manipulación, de maltrato psicológico o incluso físico. El problema de esto viene a ser que la víctima sale cuando mentalmente está preparada para salir. Obviamente se la puede sacar a la fuerza. Yo conozco unos papás que a su hija básicamente la encerraron en casa, le quitaron el móvil, que es un secuestro, pero claro, son sus padres y la niña era menor. Y la encerraron. Pues estaba con un hombre mucho más mayor que ella, que no era un delito, pero era un maltratador. Entonces la encerraron en casa, le quitaron el móvil y ¿qué pasaba? La abstinencia encerrada en casa. Esta opción pues está, pero obviamente no está para todo el mundo porque es un delito, sobre todo si el otro es mayor de edad y tú no eres su padre. Entonces, claro, es que es real, que este caso es real. No. Pero bueno, funcionó. Pero yo, Alex, como amigo de Alex, claro. Si yo lo estuviera viendo, ¿qué le digo a Alex? Lo primero porque lo intentó, pero no le hice caso. Lo primero es no confrontar. No confrontar desde el es que eres tonto, es que no te das cuenta, es que no. Esa persona va a salir cuando esté preparada para salir. ¿Qué necesita cuando esté preparada para salir? Tener dónde ir. Por eso es importante mantener el vínculo con las personas que son víctimas de este tipo de relaciones, porque en algún momento necesitarán un lugar donde llorar, un lugar donde refugiarse, un lugar donde ir. Esto pasa con mujeres víctimas de violencia de género que su entorno les da la espalda, porque están hartos de decirle, oye, es que no te das cuenta, yo lo entiendo. Pero luego, ¿qué pasa? Que la mujer no sale de la relación porque no tiene dónde ir, no tiene amigos en los que apoyarse, porque la han alejado de su entorno. Entonces es el permanecer ahí. Tú puedes hacer una inculcación silenciosa del tema, hablarle del tema sutilmente, pero yo sobre todo haría mucho apoyo, mucho cariño, que al final no nos perciba a la persona que es víctima como alguien que quiere, como que está en contra de la pareja, porque tú ¿qué hubieses hecho, Alex, si en ese momento Adri y yo te machacamos cada vez que nos cuentas algo de esta chica y te decimos que es que eres tonto, que es que para qué sigues con ella, que es que al final vas a dejar de contarnos cosas y te vas a alejar? Eso es, sin querer te vas alejando. Y es más, te voy a decir otra cosa, porque estuve leyendo libros sobre el tema, bastantes, cuando estuve tomando la decisión. Puede ser
que también una de las cosas que hagan es que convencen a todo tu círculo de lo maravillosos que son. Y cuando no consiguen convencer a alguien de tu círculo, cuando hay Lo alguien... tachan y te quieren alejar de él, ¿verdad? Es que ves cómo todos se comportan de la misma manera. Es una pasada. De hecho, en el libro lo cuento. Estas personas analizan al entorno como quién puede favorecer lo que quiero y quién no. Si yo soy la pareja de Alex y en el entorno de Alex hay 5 amigos que yo sé que van a favorecer mi vínculo con Alex porque les he caído bien, me interesa que Alex se junte con esos amigos. Si hay uno que me ha visto el plumero, le he cagado. Por lo tanto, me voy a poner a Alex en contra de ese amigo. Y me voy a inventar lo que haga falta. Como para que Alex, pues, por ejemplo, he escuchado a esta persona hablar mal de ti. Yo creo, este amigo tuyo te ha hablado mal delante, te ha faltado el respeto, se ha puesto por encima de ti, creo que te tiene envidia, todas estas mierdas, ¿no? Entonces, sí, esto pasa, por eso es muy importante que esto es muy difícil, que el agresor no te detecte como un peligro. De hecho, esto a mí, fíjate, psicóloga, especializada, lo que tú quieras, me pasó con una de mis mejores amigas, que el novio era un maltratador y un psicópata de manual, pero tremendo. Yo cuando lo conocí la primera vez, le dije a mi amiga, este tío es un maltratador, porque vi gestos bastante evidentes, es decir, que tampoco me voy a venir yo aquí de la del tarot. Gestos evidentes de celos, de hecho, de ella decir que quería trabajar en una discoteca y el otro contestarle que si era para chuscarse a gente de dinero. Bueno, fatal, es decir, fatal. Pues claro, este hombre desde el primer día a mí me vio como un peligro, porque yo desde el primer día, que me acuerdo que él me dijo, me ha encantado conocerte, no sé cuándo nos despedimos, y yo le dije, a ti no te ha encantado conocerme. Me salió del alma. Es que yo además este tema para mí en aquel momento era muy sensible. Le dije, a ti no te ha encantado conocerme. Y se quedó muy parado y desde aquel día evidentemente ahí me percibió como un peligro. Ahí cometí yo un error. Porque al final, ¿qué acabó pasando? Que 2 años después mi amiga a mí no me contaba nada. Mi amiga a mí pues se me alejó porque dijo, es que tú no aceptas a mi pareja. Ya lo han dejado, obviamente, y a día de hoy aceptamos las dos que es un maltratador y lloramos juntas la ruptura y fue todo muy bonito. Pero es verdad que en aquel momento ella lo que me dijo es que tú no estás aceptando a mi pareja y yo no lo estaba haciendo bien. Entonces, por mucho que la rabia nos haga decirle a nuestro amigo, es que eres tonto, es que no te das cuenta, que yo no lo hice, pero o nos hace ponernos en contra de tu pareja, o a tu pareja no la traigas a cenar, o lo queremos alejar, no funciona porque la pareja tira más. Tú con tu amigo estás un rato y hablas por WhatsApp un ratito, pero es que esa persona está metida en su vida hasta las entrañas. Y es muy difícil, tienes un competidor muy complicado. Crack de la manipulación encima. Claro, encima que te pega 1000 patadas. A no ser que seas como él, que no sea el caso. Entonces, claro, me pasa también en terapia con víctimas de este tipo de perfil, que es que yo, cuando estaba en terapia con una víctima de maltrato, sobre todo porque además hice las prácticas en Guatemala con mujeres víctimas de violencia de género en Guatemala, que ya eso es otra liga, yo veía a la víctima y es que tenía al agresor aquí. O sea, mentalmente, cuando ella me decía cosas, yo pensaba, es que no me las está diciendo. Es decir, al final el agresor le coge manía al psicólogo, le coge manía a la amiga que la pone en contra. A mí me odiaba, a mí me llegaron a amenazar por estar tratando a estas personas. O sea, claro, porque pones a mi mujer en mi contra, porque por tu culpa se va a divorciar, bla, 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 bla. Y vas a cargarte una familia, porque tenemos hijos, porque no sé qué. Al final tú tienes que tener en cuenta que hay otra persona que te lleva ventaja porque es más manipulador que tú y también porque pasa más tiempo con la víctima. Entonces tú lo que tienes que convertirte es un refugio seguro para que el otro, cuando consiga mentalizarse de la salida, tenga dónde ir y dónde sujetarse fuerte. Mi amigo era la persona de mi grupo de amigos que mejor trataba a esta persona. La trataba súper bien, pero era mi amigo y al final me priorizaba a mí. Y a pesar de él mismo, porque claro, lo vivió todo tan de cerca, que él mismo, o sea, tomábamos la decisión juntos de darle otra oportunidad. ¿Me explico? De verdad, sí, porque al final es un tío que estaba tan cercano a mí. Y era de verdad la persona que mejor la trataba, que cuando tenía problemas iba a su casa, se quedaba con él. Era el que manipulaba también para manipularte a ti. Era al que manipulaba Eso también es, para manipularte totalmente. a ti. Y hubo un día que me dijo, ostras, me sabe fatal, pero me estoy dando cuenta de que efectivamente es mala y no va a cambiar. ¿Y cómo viviste ese feedback de él? Sí, o sea, había veces... Yo lo vivía yo creo que es la esperanza. Yo creo que lo que tenemos en común las víctimas es que somos, no las primeras víctimas, sino las que lo hacemos durante el tiempo, que somos personas que perdonamos mucho, que damos muchas oportunidades. Es que es muy difícil no perdonar a alguien. ¿Sabes qué pasa? Que tú, primero,
seguramente cuando aquel amigo tuyo te dio el feedback de creo que esta chica es mala, te caló mucho más profundo que cada vez que te lo daba Adri. ¿Por qué? Porque ese chico contigo había formado parte de la relación e incluso contigo le había dado las oportunidades. Eso es, sí. Entonces era como que estabais unidos en esto. Él no se había puesto en tu contra, no te había confrontado, había formado parte del proceso contigo. Entonces cuando él saltó y te dijo, pues hasta quizá... él salta, pensé yo. Claro, ahí está la cosa, porque te ha acompañado, no te ha confrontado. Que ojo, es muy difícil porque al final tienes que hacer de tripas corazón 180 veces y yo misma, lo digo, con mi mejor amiga lo hice mal, lo hice fatal, porque no supe llevarlo. He de decir en su defensa que nunca me confrontó y siempre lo hizo desde el amor y súper, que no parezca aquí que... Le he puesto de ejemplo malo, entonces. Sí, No, y también- siempre lo hizo desde el amor y Sí. de forma súper empática, lo hizo muy muy bien. También lo que creo, y lo que creo, si me permites, Alex, Sí. es que estas personas lo que hacen es que te hacen parecer que ellas son las únicas compatibles en el mundo contigo. Sí, por eso cuando he dicho lo del mirroring he dicho... Y "Hostia". cualquier persona que se acerque o cualquier mujer que te pueda atraer porque te gusta como es, la propia persona se encarga de buscarle defectos que ella sabe que para ti son muy importantes. Por lo tanto, es como que te sientes solo decir, es que es lo que tú decías, Mi alma justo, gemela. Elizabeth, Sí, sí, que es nunca voy a como... tener a alguien como esta persona. Eso es, justo. Claro. Es donde entras en este bucle de le voy a dar otra oportunidad porque es ella, porque es ella, porque es ella. Sí. Y de hecho, ahora decías tú lo de nosotros perdonamos mucho. Fíjate, no es que perdonemos mucho, es que tú, como personita, interpretas, o sea, percibes, interpretas y respondes al entorno con unos esquemas mentales, con tu cabeza tal y como está construida, ¿vale? Tus esquemas mentales de persona sana, que te dicen, si alguien me pide perdón, significa que lo siente. ¿Vale? Si alguien dice que no va a volver a pasar y que no va a volver a cometer este error, significa que no va a volver a cometer error. ¿Por qué? Porque si yo hiciera esto, si yo pidiera perdón llorando de rodillas, jurando que no lo voy a hacer nunca más y que si me dejas me muero o me suicido, que esto también lo he escuchado como forma de manipular, claro, si yo llegase a ese punto significaría que estoy diciendo la verdad. Entonces, claro, si yo estoy interpretando la personalidad de alguien como soy yo, claro que voy a perdonar. Si a mí alguien me dice, a mí también me gusta el mismo deporte que a ti, yo me lo voy a creer. ¿Por qué? Porque si yo lo digo, significa que es verdad. Entonces interpreto a los demás tal y como soy yo. Cree el ladrón que son todos de su misma condición. Creemos las personas normales y sanas que todos los demás también, porque lo raro es desconfiar. Lo raro es ir por la vida diciendo, no me fío, no me fío. Claro, luego obviamente no te fías porque has escarmentado. Pero en un principio... lo normal es confiar, por lo tanto no es que perdones siempre y que tú prolongues la relación, es que te lo dice de una manera y te expone su dolor y su arrepentimiento de una manera que a ti te parece imposible pensar que eso sea una manipulación, porque a ti en la cabeza, con tus esquemas mentales, eso no te entra, porque tú serías incapaz. Mi primera pareja con la que estuve fue un amor de relación y lo recuerdo como una bellísima persona. De hecho, a día de hoy me ayudó en unas cosas hace de esto 12 años. Y más de 12 años, 13 años igual. Y a día de hoy me ha ayudado en cosas y tenemos, o sea, no tenemos relación, pero si hace falta que tengamos relación por algún tema o yo la he llamado o ella me ha llamado, la hemos tenido, ¿sabes? No es mi amiga. La aprecias. Pero nos apreciamos y la relación fue súper bonita y acabó por otras cosas y ya está, porque éramos chavales. Pero antes de esa relación que te he contado, hace cosa de 6 o 7 años, tuve una relación con sus diferencias, pero que fue bastante parecida, o sea, y luego estuve un montón de tiempo solo, como preparado para la guerra, porque lo había vivido ya, entonces no volví a caer en esa misma trampa, o así lo percibo yo por lo menos, y luego, después de tantos años, como que había bajado la guardia, vino esta persona que crees que es tu alma gemela y vuelves a caer. Y esto igual que me pasa a mí, lo he visto que le pasa a muchísima gente. ¿Cómo podemos hacer para no volver a caer en la trampa de un narcisista? Claro, es que también es por qué caemos, creo que antes me has preguntado eso y no te he respondido porque me he ido por las ramas. Pero, ¿por qué caemos una y otra vez, repetidamente, en el mismo perfil de persona? Primero, estas personas parecen atractivas porque se convierten en aquello que nosotros queremos. Entonces, ¿qué pasa? Que después de haber estado con una persona que al principio fue tu alma gemela, conoces a otras que no lo son porque son normales y dices, es que no conecto tanto con ella. Claro, no te jode porque es una persona hecha a su medida, no a la tuya. Entonces, lo normal es que no acabes de decir, ostras, es mi alma gemela, somos el uno para el otro. Bueno, lo normal es tener diferencias y aunque te guste mucho, pero ¿qué pasa? Que tú te quedas con, si no sanas, te quedas con ese concepto, esa idealización, esa necesidad de ese subidón, esa emoción, ese
Porque además también el sexo normalmente con estas personas es brutal. Claro, ¿cómo va a ser el sexo con alguien que te está estudiando al milímetro y que quiera y hace todo lo que a ti te gusta y todo lo que tú quieres? Entonces, caemos una y otra vez en estas relaciones porque al final nos acostumbramos a que sean tan guays al principio que dices, ¿cómo me voy a conformar con menos? Entonces ahí hay que, no voy a decir bajar el listón, porque realmente no bajas el listón, lo que hay que hacer es ajustar expectativas. Lo normal, cuando conoces a alguien, es, sí, un subidón, pero que haya cosas que no te encajen, que haya cosas que esa persona tenga que cambiar y que tú tengas que cambiar para que podáis encajar como pareja si es que encajáis como pareja. Lo normal es equivocarte un montón de veces, conocer a un montón de personas que no te encajen, porque lo normal no es que otra persona se haga a medida para ti. Lo normal no es que alguien diga, me voy a convertir en lo que tú necesitas. Entonces, ¿qué te vas a encontrar? Personas que no encajan contigo o que tienes que hacer porque encajen, que tenéis que trabajar. Entonces caemos una y otra vez porque no entendemos esto. No entendemos que la perfección esa es falsa y que si la encontramos, poco probable es que sea normal y sana. Yeah. Es muy poco probable y además también hay que ver de dónde venimos, dónde tuvimos... O sea, claro, es que esto ya vínculo traumático, nos vamos a trauma, nos vamos a infancia, patrones que hemos aprendido, cómo era tu padre, cómo era tu madre, cómo te trató, cómo te trataron en el colegio, has sufrido bullying. ¿Qué tienen esas personas que a ti te hace caer? Digo caer, pero no es caer. Realmente es, bueno, ¿qué te vincula a ellas? ¿Qué te atrae de ellas? ¿Te atrae que te halagan y te hace falta porque antiguamente has tenido relaciones en las que no, o tus padres no te han valorado? Ellos, este tipo de personas, lo que hacen es localizar tu herida y se convierten en la cura de esa herida cuando en verdad son un veneno, pero parecen el antídoto. Si tú te sientes solo, van a entrar por ahí y van a ser todo lo que tú necesitas en ese ámbito. También es verdad que tienen otra manera de entrar, tienen dos formas de entrar. Una es detectar tu pupita y convertirse en la sana, en la cura de tu pupita, y otra es que si te ven como una persona fuerte pero con síndrome del Salvador, se convierten ellos en la víctima y te convierten a ti en el responsable de salvarlas. Veo todo bien por allí. Vale. Claro, o bien entro y te salvo y por lo tanto te hago sentir que me necesitas para vivir, porque te he salvado, porque antes de mí te sentías sola y ahora no te sientes sola, o ahora por fin alguien te valora, porque antes te han maltratado, porque te has criado en un entorno disfuncional, por lo que te han hecho bullying, por lo que sea. Yo te doy eso que tú necesitas y por lo tanto, ¿cómo me vas a dejar? Por mucho que yo tenga una parte mala, muy mala, no me vas a dejar porque te he cubierto una herida que dolía mucho antes de que yo llegara. Y luego está él, eres una persona sana, pero veo que tienes empatía o que tienes algo que yo puedo sacar de ti y por lo tanto, en lugar de entrarte sanándote, que no tengo nada que sanar porque más o menos te lo has montado bien y estás bien, entro por el otro lado. Me hago la víctima, te hablo de mi pupa y te atrapo para que tú te sientas responsable de sanarme. ¿Qué pasa? Que cuando yo muestre que no soy una buena persona, tú no vas a poder dejarme porque te sientes responsable de mí. ¿Qué será de él sin mí? ¿Qué será de ella sin mí? ¿Qué pasará si es que antes de mí estaba fatal? Es que no tiene a nadie más, es que se siente solo, es que, yo qué sé, a veces son personas que hay codependencia y dependencia, pero tremendo. O bien dependen de ti o hacen que tú dependas de ella, pero de alguna manera crean un vínculo que a ambos os engancha como si por dejarlo fuera a pasar algo terriblemente malo, como si no fuera una posibilidad dejarlo. Y luego, por último, hay que tener en cuenta que los rasgos narcisistas, erróneamente, a todos nos parecen atractivos. Sobre todo, bueno, no, mira, sí iba a decir sobre todo a las mujeres, pero no tiene por qué. Porque, como hemos dicho que el género afecta a la expresión del rasgo, a los hombres, ¿qué les resulta atractivo en una mujer? Pues una mujer vulnerable, delicada, sensible, que necesita ayuda, que actúa desde el victimismo, pues al rol de salvador, pero ya no solo eso, sino al hombre al que se le ha enseñado a proteger y a defender a las mujeres, bueno, a las mujeres, es que en realidad es machista, no es defender a las mujeres, es hacer como, bueno, la sociedad los ha obligado, digamos, a ejercer de protectores, de proveedores. Entonces, si te viene una mujer que te ayuda a cumplir ese rol que socialmente a ti se te ha asignado, pues tú te sientes atraído hacia ahí, pero si a ti te viene un hombre, que tú eres una mujer, te viene empoderado, con una autoestima altísima, un tío seguro de sí mismo, potente, con un buen trabajo, con las ideas claras, dices, joder, qué arropada me siento socialmente, yo tengo entendido que este tipo de hombre es un buen marido. Si a ti te vienen en una entrevista de trabajo y te viene un tío que te dice, soy un tiburón,
hago muchísimo dinero, lidero súper bien los equipos, soy un buen líder, he conseguido esto, puede ser todo mentira, pero he conseguido tal, se pintan de una manera que tú dices, coño, ¿cómo no lo voy a contratar? Claro, yo tengo una de mis mejores amigas, es jefa de recursos humanos, de hecho también es mi departamento de recursos humanos, y ella me dice, yo cuando veo a alguien que es un 10 en la primera entrevista no lo contrato, porque depende, a ver, se pinta a sí mismo como un 10, ojo. No lo contrato porque sé lo que hay detrás. Ella es psicóloga, gracias a Dios, porque esto si no, pues no lo ves. Y luego lo mismo, en compañeros de trabajo, lo ves que no os habéis encontrado nunca en una empresa este perfil de persona, de tiburón, la palabra es tiburón. Yo soy una niña de 26 años que estoy empezando a ser empresaria desde septiembre, de hecho, que tengo, o sea, nada. Pero a veces me cago viva, o sea, con la gente que hay en este entorno. Es increíble la frialdad, lo despiadadas que son las ciertas empresas grandes que no tienen escrúpulos, que si pueden hacer un movimiento para hundirte, lo van a hacer. Eso está liderado por personas que no tienen ese tipo de... Jope, yo hay veces que, aunque vaya a salir ganando, hay cosas que no hago. Esta gente no. Totalmente. Esto se ve mucho en empresa. Nos estamos focalizando en un escenario muy de pareja, pero me gustaría plantearte, Elisabet, que me parece no más complicado, pero el que es más difícil salir, porque al final en una relación de pareja puedes romper con tu pareja, te puede costar más o menos. Pero ¿qué pasa? Y quizás la gente no está escuchando. Le está pasando cuando el problema es en familia. Es en familia, es tu padre o es tu madre, e incluso cuando eres más mayor quizás aún puedes, pero la gente menor de edad que tiene que convivir con estas personas, ¿qué pueden hacer? Yo aquí siempre no, lo he dicho 2 veces. Un ejemplo es una chica a la que creció en una familia totalmente disfuncional en la que el padre era un perfil de personalidad psicópata, narcisista, pero estafador, con antecedentes, endeudado, que le ha sacado el dinero a sus hijos, a toda la familia. Bueno, o sea, te hablo de un perfil muy heavy. Me decía, es que en mi familia, yo cuando me sentaba a cenar con ellos, yo miraba a mi entorno, porque el resto de familiares 3/4 de lo mismo, yo pensaba, ¿esta gente dónde ha salido? O sea, esta gente que no tiene nada que ver conmigo, de hecho tú la ves a ella, es maravillosa, de las mejores personas que he conocido en mi vida, y dices, ¿cómo cojones puede haber salido esta persona allí? Diferenciándose. A ver, un milagro, también te lo digo, porque era muy difícil salir bien. Te hablo de una niña que no le lavaban la ropa cuando era pequeña porque era un estorbo en casa. O sea, te hablo de una niña que ha sufrido violencia física, psicológica, de todo lo que te puedas imaginar. Pero ella desde pequeña, y para mí es admirable, se diferenció. Se diferenció de decir, vale, yo no tengo nada que ver contigo, aún no me puedo ir de casa porque no me lo puedo permitir económicamente, pero tomo una distancia personal, no distancia física porque no puedo, pero me desmarco de ti. Me desmarco de tu forma de ser, de tu forma de actuar, de tus principios. Yo decido que no voy a ser así y cuando te veo desde fuera. Te veo desde una posición en la que yo sé que no formo parte de ti. No, o sea, somos familia porque tú me has traído al mundo, o porque soy tu hermana, o porque tú me has parido. Sí. Pero a partir de ahí no hay nada que me ate a ti. Yeah. Al final es cuando tú no puedes separarte de tus padres porque vives con ellos y son un perfil así, o tienes un hermano que vive en casa que no lo puedes echar por lo que sea. Claro, tú te tienes que diferenciar a nivel psicológico porque a nivel físico no puedes. Y es marcar una barrera psicológica y saber que son tu familia pero que no pueden no tener nada que ver contigo. Ya, pero si cualquier movimiento que haces estás en su punto de mira, ¿cómo lo puedes hacer? ¿En qué sentido? Por ejemplo, si en cualquier movimiento que tú haces, es decir, si tú vives en aquella casa, pues tendrás que convivir con aquella persona. Si cualquier cosa que haces, ¿por qué has dejado esto aquí? ¿Por qué tal? ¿Por qué cual? ¿Cómo podemos afrontar todo esto? Es que otra vez hablo de la barrera psicológica. Es que no hay una cosa que yo te pueda decir, Adri, si te tomas esto o si haces este gesto, no. O sea, es una barrera psicológica, es desmarcarte todo lo posible, tratar de, bueno, obviamente desvincularte física y psicológicamente lo antes que puedas, largarte lo antes que puedas, pero sí que es... No puedo hablar de desensibilización porque es imposible desensibilizarse al 100%, pero es que la gente, fíjate lo que te digo, que se llegan a disociar en estas situaciones, llegan a como a vivir enajenados de la situación real que están viviendo. Y hablamos de familia, pero hay mujeres en situaciones así también que no salen porque no tienen recursos económicos para salir y al final se disocian y viven en situaciones terribles, niños con padres así.
maltratadores, estafadores que han endeudado a toda la familia y no tienen ni para pagar la luz a final de mes, o que les pegan palizas y se disocian. O sea, es que al final no hay una solución que te diga, mira, este es un truquito para que pases por esto, te alejes y no desarrolles un trauma. No. Es que sales de ahí como humanamente puedes. Ya. Antes hemos hablado también de algunos traumas que se pueden quedar después de tener una relación con un narcisista, como uno con el que he conectado muchísimo, que es el de después ninguna relación. Vale. O sea, conoces a la gente y después dices, hostias, es que esta no es la persona adecuada, me sabe a poco. Totalmente, porque te han hecho el maldito mirroring ese. He aprendido mucho en este podcast. Supongo que habrá otros muchos traumas que de algunos ni siquiera se dará cuenta la gente, o nos daremos cuenta, ¿no? Y los tendremos a largo plazo después de haber estado en una relación así. Me gustaría un poco que me dijeras qué traumas se nos pueden quedar, aparte de ese que has comentado antes de que todas las siguientes parejas te saben a poco. ¿Qué otros traumas se te pueden quedar y cómo podemos hacer para superar esos traumas? Yo hablaré de secuelas. Secuelas, perfecto. Sí, como quieras llamarle. Pero al final es trauma, pero vamos a hablar de secuelas. Para empezar, normalmente lo que se queda es la sensación de el resto me sabe a poco. Luego también se queda la desconfianza, el detectar cualquier indicio por parte de la otra persona, cualquier gesto inofensivo como una amenaza. Esto lo decía mi ex. No, esto significa que después vas a hacer esto. Esto, cuando mi ex hacía esto, significaba que, al final, imagínate, tu ex te puso los cuernos durante la relación, fue una relación espantosa y siempre giraba el móvil. Pues a la que veas que el siguiente gira el móvil, vas a decir cuernos. Al final se queda, las personas aprendemos y nos adaptamos al entorno y normalizamos lo que vivimos, lo cual hace que después o no lo detectemos, o a la que al final tú tienes construido, estas personas funcionan así, así y así, pero es que el resto de personas también pueden cometer este error. Pues tú al final ya lo generalizas porque como que lo has asociado todo a un clúster, ¿no? Uh-huh. También, pues, aparte de queda trauma trauma, sí es trauma, pero bien, la secuela de no querer vincularse, decir, no, mira, yo paso, yo no quiero vincularme con nadie más, todas las personas son así, esto es lo que he escuchado a muchas mujeres decir, los hombres son violentos, los hombres son así, esto es lo que me depara, cuando la mayor parte de hombres son maravillosos, son buenas personas, pero se quedan con la imagen de esto es lo que hay. ¿Por qué? Porque cuando estuvieron con el otro, lo que les decía es, tú no sabes lo que hay fuera. Si yo te parezco malo, agárrate lo que hay fuera, el resto son peores. Yo soy lo mejor a lo que aspiras. Y la chica se lo cree. También pasa al revés. Quiero decir, los problemas de autoestima que quedan por él, no merezco más, esta persona se fijó en mí, yo no sé por qué, porque me hizo un favor. Yo escucho lo de contigo he bajado el listón. O sea, yo de una paciente. Contigo he bajado el listón, estoy contigo pese a que tienes barriga, pese a que, yo qué sé, lo que sea, ¿no? O sea, pese a, pues a ti todo eso se te queda. Los problemas de autoestima, el dolor, al final el sentirte chiquitito. Y también se puede quedar algo de lo que se habla muy poco, que es el sistema nervioso. Y a mí me parece un tema que da para podcast y no lo voy a alargar mucho, pero es muy chulo. Si traéis algún experto en este tema, bueno, ya os recomendaré porque es muy guay. El sistema nervioso al final se te queda hiperactivado. Cuando tú, imagínate, una gacelita, tú eres una gacelita y estás rodeada de leones, ¿vale? Tu sistema nervioso entra en un estado de alerta porque tiene que sobrevivir a una situación. Si tú te pasas la vida rodeada de leones, tu sistema nervioso está constantemente hipervigilante y en alerta. Por lo tanto, el estado base de tu sistema nervioso pasa a ser alerta. ¿Qué sucede cuando estás en una relación con alguien así? Que estás con las alarmas encendidas, tienes ansiedad. De hecho, la ansiedad, síntoma. No la ansiedad... Se me hace mucha gracia porque hablamos de trastornos mentales, del trastorno de ansiedad generalizada, hablamos de la depresión, cuando muchas veces son síntomas de, no son trastornos en sí mismo, que también, sino síntomas de, ¿vale? Entonces, tienes sintomatología de ansiedad, no duermes bien, estás intranquilo, estás hipervigilante, tienes un tic en el ojo, estás nervioso, te tiembla la mano, pero no sabes por qué, porque ya has salido de la situación. Estás alejado hace tiempo y aún así tu cuerpo no se lo cree. Es decir, tú mentalmente sí, bueno, de cierta manera, pero tu cuerpo no ha vuelto a la normalidad. Tu cuerpo sigue hiperactivado, sigues intranquilo. ¿Por qué? Porque has estado mucho tiempo hipervigilante. Y esta es una secuela muy gorda y de la que muy poco se habla tras una relación con una persona que te maltrata. Que tu cuerpo se queda con la sensación y tienes que volverlo a regular.
Pero, ¿qué pasa? Nos asustamos después con facilidad, cualquier cosa nos hace ponernos de mal humor, lloramos por cualquier cosa, saltamos, estamos a la defensiva, o bien personas a las que de repente les molestan mucho los ruidos fuertes, buscan chill, buscan alejarse de cualquier barullo, y dicen, no, es que todo me molesta, no, es que te has pasado la ventana de tolerancia durante la relación y ahora mismo estás sobreactivado, por lo tanto cualquier estímulo te suena demasiado. O sea, hay gente que desarrolla después de relaciones muy heavy de maltrato agorafobia, fobia social, no quieren salir de casa, no quieren ruidos fuertes, no quieren discotecas, no quieren ni que les aprietes la piel porque cualquier cosa es un estímulo demasiado fuerte, porque el sistema nervioso está hiperactivado, porque la tolerancia se la han pasado. Y esto es una secuela muy grave y es un tema súper interesante de tratar. ¿Y cómo deberíamos trabajar estas secuelas? Es que hay tantas que la pregunta se queda muy generalizada, pero... A ver, hay una que, o sea, cuando tú sufres por la relación con una persona, es decir, cuando a ti te hacen daño en lo que es el apego, una cosa es que tú, pues imagínate, vas por la calle y un desconocido te mete un guantazo, te va a doler la cara un rato, pero luego tú vas a seguir con tu vida. Si ese guantazo te lo mete tu madre, tu padre, tu pareja, no va a ser lo mismo, porque no es el golpe, es quién te ha dado el golpe, porque vuestro vínculo ahí es lo que se ve afectado. Entonces, cuando dañas el vínculo, es decir, cuando dañas el vínculo con alguien, no solo dañas el vínculo de esa persona contigo, sino la manera de vincularse de esa persona con el resto del mundo. Porque al final, mi manera de vincularme, o sea, mi apego me lo alteras, te lo cargas de cierta manera. Por lo tanto, una manera muy bonita de sanar, y esto sí que lo he visto en muchas ocasiones, y no me voy a ir a lo típico, que evidentemente terapia, entorno de apoyo y todo esto, no. Es abrirse, obviamente cuando estés preparado, a vincularte con personas sanas, porque repara. O sea, es reparador en sí mismo el darte cuenta, el que tu cuerpo se dé cuenta de que no todo el mundo es así, de que son una minoría, de que lo normal es ser una buena persona. Entonces, una manera muy bonita de sanar es tener al lado a alguien que te acompaña en ese proceso y que te dice, hey, sé que has sufrido y sé que te han hecho esto, pero conmigo no te va a pasar. Conmigo no te va a pasar porque soy una persona normal, no porque soy un semidios. O sea, porque soy una persona normal y lo normal es ser buena persona. Pero esto lo tenemos, o sea, la persona traumatizada, la persona que ha sido víctima lo tiene que interiorizar, que lo normal es ser buena persona. Y para interiorizar que lo normal es ser buena persona, su cuerpo tiene que adaptarse a que lo normal es que se relacione con buenas personas. Y para eso hace falta salir al mundo, hace falta conocer, hace falta no encerrarse, negarse y decir no, nadie más. Esto pasa a muchas víctimas y es que es normal, al final escarmientas, tú te quemas con la vitro y no vuelves a poner la mano. Claro, pero con los vínculos es diferente. Pero es que es verdad que un vínculo malo te jode todos los demás. Y uno bueno no te los repara todos solo, por sí mismo. Entonces, para mí una manera muy bonita de sanar es eso, es volver a amar y volver a abrirte. Pero amar ya no solo hablo de pareja, hablo de amigos, hablo de si tu familia te ha hecho esto, construye tu familia fuera, crea tu familia a partir de ti, ya sea con tus amigos, ya sea con tu pareja, sea con tu perro. O sea, he visto personas que tenían un vínculo seguro con su mascota. Es genial, maravilloso, lo que a ti te sirva. Pero los vínculos se sanan estableciendo vínculos sanos. Sí, bueno, yo soy otra historia, yo sané un poco sola. Bueno, pero también una persona increíble, David. Mi pareja, sí, maravilloso y todo, pero yo he pasado por todos los procesos, por el proceso de todos son malos, no quiero a nadie, me sano yo, mi vida libre, me voy a vivir sola. Yo he pasado por eso y conocí a David y bueno. Y de todo se sale y al final algunas personas existen y hay que buscarlas. Son la mayoría. Yo lo más bonito que me he llevado de ese aprendizaje que ya hace años, gracias a Dios, aunque estas personas se repiten como el ajo, no sé cómo lo hacen, pero siempre se repiten. Lo más bonito que yo he aprendido de ese proceso es el darme cuenta, el pasar de pensar de que todos los hombres eran malos, a darme cuenta de que el único malo era él, y la mayor parte de hombres, por no decir todos los que he conocido después, no a nivel sexual ni afectivo, sino a nivel amistad, a nivel vínculo normal, todos eran maravillosos. Yo es que no he vuelto a conocer a un desgraciado de ese nivel. Es que ni parecido. Entonces, claro, es muy bonito. Para mí ha sido bellísimo, porque yo al principio desconfiaba de todo el mundo. Yo le decía a David, yo quedo contigo, pero bueno, tus amigos porque son tus amigos, pero yo no quería salir de fiesta, porque no quería estar rodeada de hombres, porque no quería... Escogí mucha tirria, la verdad. No quería nada. Solo a la gente que yo conocía muy de cerca, a sus amigos, pero yo no quería gente nueva. Yo me cruzaba con un hombre por la calle y se me ponía la piel de gallina.
Pero ahora ha llegado un momento en el que trabajando en redes sociales, conociendo a gente, pues haciendo esto, podcast o reuniones, pues también tienes trabajadores, tienes empresas, pues al final tienes muchas relaciones, dices, hostia, si es que el 99% de la población, si el 1% es mala, significa que el 99% es buena. Ujú. Y efectivamente. Y es maravilloso. Lo raro es encontrarse gente tan desgraciada. Me gustaría cogerme en un dato que has lanzado hace un rato ya, que has dicho, un narcisista no se cura. ¿Es verdad que un narcisista no tiene solución? ¿O sí que podemos tener la esperanza de que algún día cambie? Me cojo una frase que dijo una profesora mía en la carrera, que fue que nadie en el mundo es nadie para poner límites a una persona hasta el punto de poder decir que nunca va a cambiar y que no merece esa oportunidad. Discrepo un poquito con según qué personas, pero yo tampoco, o sea, me agarro a que no soy nadie para decir nunca. ¿Pero la ciencia qué dice? La ciencia me llevará a contraria y la ciencia dice que no, que de momento, ojo, la ciencia dice que de momento no hemos encontrado la manera de, lo cual no significa, porque hasta hace poco el Alzheimer, lo mismo, y a día de hoy se están descubriendo curas para el Alzheimer, para pausarlo, para ralentizarlo, para evitarlo, lo mismo con el VIH. Entonces, de momento, no. Eso no significa que en un futuro sí. Es muy curioso porque hay una frase que me gusta mucho de Robert Hare que decía: el episodio más corto de un libro sobre narcisistas, sobre psicópatas, es el del tratamiento, porque no hay. Entonces es un episodio, y es verdad, el de mi libro es uno de los más cortos. De momento no hay. Lo único que se puede hacer, no hay. ¿Por qué? Porque los trastornos de personalidad se consideran crónicos, no se ha encontrado cura para los trastornos de personalidad, se pueden regular, estas personas tienen control sobre sus actos, no están enfermos, ellos pueden decidir hacer y no hacer, tienen criterio, tienen raciocinio, por lo tanto pueden controlar, se les puede enseñar, pero ¿cómo? Se les enseña en, si haces esto vas a la cárcel, si haces esto estarás aislado socialmente, si haces esto estará mal visto, si no lo haces todo bien, entonces al final es refuerzo y castigo. O sea, en ningún momento estás entrando a empatizar, o sea, no le estás inculcando una empatía, porque eso no es lo que no se ha conseguido. Sí se consigue educar con castigo y demás, pero no desde el punto de vista psicológico que nos interesaría, que es el, toma, toda la humanidad que te falta, te la meto, no, de la cabeza, no se puede. Eso de momento no. Pero yo es verdad que soy muy partidaria de que no soy nadie para ponerle límites a una persona. Un narcisista está escuchando esto y ¿qué piensa? No lo está escuchando. Un narcisista no está 2 horas escuchando a alguien. ¿Y si se lo han puesto? ¿Y si alguien se lo ha puesto? ¿Qué estará pensando ahora mismo? A ver, un narcisista está 2 horas escuchando a alguien que le interesa, sí. O sea, pero respuesta muy rápida he dado. ¿Qué piensa por dentro o qué te va a decir que piensa? Va a hacer como que la cosa no va con él. Eso es lo que yo siempre veo. Por eso Porque va a hacer como que la cosa no va con él. O sea, la cosa no va conmigo. Es como hacer así. De hecho, hay maltratadores en manifestaciones del 8M. Te quiero decir, la cosa no va conmigo, ¿sabes? Pero en sus adentros, a ver, son personas que tienen raciocinio, que tienen capacidad para pensar. Por lo tanto, si yo hago una lista de, entre comillas, síntomas, y ellos tienen cabeza, que tienen, identifican que esos síntomas se dan en su personalidad. Pero, como les importa una mierda, ya está. Y en el caso que diga, hostia, pues quizás sí estoy haciendo daño a alguien que me importa mínimamente. Importa. Mínimamente. Importan, porque si no eres narcisista. A ver. Te importas tú. Claro, es que para mí hay mucha diferencia entre... Pero una parte de humanidad tendrán esta gente, ¿eh? Yo lo que me doy cuenta es, claro, pero eso ya estás en un gris cuando tienes claro, una es que es parte de esto. humanidad, Es que ¿sabes? yo lo que he visto también, y si me permites, Alex, es que a veces las definiciones, antes de este podcast, para mí la definición de narcisista era como el horóscopo, ¿sabes? Es tan amplio que seguramente alguien se ha identificado con una o dos cosas. Yo lo que veo, por ejemplo, es te quieren, pero es que no te quieren a ti. Quieren, lo que les gusta es la posición que tú tienes en su vida, no tú. Al final, ¿sabes? mira, las emociones que sienten son... Es como su coche, no quieren a tu coche si lo tiene otra persona. Quieren su coche porque lo utilizan para desplazarse. Perdón, ¿eh? No, ¿Me explico? es más o menos así. De hecho, sienten de manera autorreferencial. ¿Qué significa? Que si mi mujer consigue un trabajo, porque esta gente se casa y tiene familia, si mi mujer consigue un trabajo de prestigio, o mi marido consigue un trabajo de prestigio, yo me voy a alegrar un montón. ¿Pero por qué? Por lo que me van a beneficiar a mí eso. Yeah. Que no por ella, ¿no? O sea, todo es autorreferencial. Por lo tanto, ¿les importan las cosas? Sí, en medida que les afectan. Por lo tanto, sí se pueden ver afectados por lo que sucede a la gente de su entorno, en tanto en cuanto eso les repercute a ellos. Por ejemplo, si mi hija suspende, yo me voy a enfadar un montón, pero no por el futuro de mi hija, sino porque mi hija representa una parte de mí, es lo que yo he creado. El éxito de mi hija
es el éxito, es mi éxito. De hecho, muchas veces son padres que machacan a sus hijos con que tienes que ser, tienes que hacer, o eres un fracasado, no vas a llegar a nada, no tal, para meterles presión para que sean algo que ellos quieren proyectar. Es una manera de... Al final, mi hijo es parte de mi imagen, digamos, es parte de lo que yo proyecto al mundo. Entonces, no es que me importe él, es que me importa la imagen que proyecta de mí. De hecho, si le va bien a mi hijo, yo me voy a echar los méritos de mira lo que he conseguido y lo bien que lo he criado. Si le va mal, es que es un desgraciado, no tiene nada que ver conmigo y me desentiendo. Entonces, quiera a su hijo en tanto en cuanto le representa o no. O sea, yo siempre digo, bueno, siempre no, lo he escrito en el libro por primera vez, que un narcisista es una persona que se echa, se echa las flores por las carreras que tú has ganado cuando ni siquiera fue a verte a ellas. Es algo así, aunque seas su hijo. Ya. O sea, que ningún narcisista que esté escuchando esto querrá cambiar. Si la persona... Yo no soy nadie para poner límites a otras personas, ¿vale? Después de eso, si la persona... Claro, estamos hablando de rasgos narcisistas o de trastorno de personalidad narcisista. ¿Qué hay debajo? Claro. Entonces me dice rasgos narcisistas. Pues sí, puede ser una persona con rasgos X puede querer cambiar. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer? Para cambiar. Ir a pedir ayuda, ir a terapia. Vale. Es que claro, es complicado porque al final es complicado. ¿Qué pueden hacer? Hay un proceso de terapia. ¿Pero cuál sería este proceso? Pues mira, en las cárceles, a las personas que tienen carencia de empatía, yo no sé si funciona mucho, pero más o menos, según qué perfiles sí, se les pone a cargo animales. Estas personas, las personas con falta de empatía en algunas prisiones, hacen terapia con animales porque potencian muchísimo la empatía, la conexión, la humanidad, el cuidado, el hacerse responsable de otro ser vivo. Ahora, en un narcisista, pues no sería el caso, no estoy hablándote de un caso extremo en prisión, tendrían que ir a terapia, tendría que verse el caso específico y tendría que ayudarse a ayudar a esa persona, no solo al final ellos miran con sus gafitas y solo miran con sus gafitas, habría que ayudarles a mirar desde el otro lado, pero esto es un proceso de terapia complejo, no suelen pedir ayuda. O sea, si es una persona con rasguitos, lo puede trabajar, ¿vale? Pero es una persona que tiene el trastorno de personalidad como tal, es que según la ciencia es crónico y según yo te digo que a terapia no van a no ser que vayan obligados por la pareja, un juez, que lo hemos visto mucho, un familiar y que acaba pasando que manipulan al terapeuta. Aquí nos gusta siempre dar herramientas y si hay un 1% que quiere cambiar, la pregunta iba por aquí. El 1% eran los que no querían cambiar. No, el 1% dentro ¿Qué? del 1%. Vale. Exactamente. Bueno, no, porque el 1% son los que no quieren cambiar, pero... Claro. Pero 1% La gente dentro del con 1%. rasgos. Exactamente. La gente con rasgos quiere cambiar las herramientas, por eso venía Claro, aquí un poco también la- puede haber la pregunta. gente con rasgos porque los ha aprendido de papá, los ha aprendido de mamá y al final se ha creado un entorno así, pero no se quiere ver representado por ello. Ve a terapia. Totalmente. No me voy a poner yo a hacer aquí toda la intervención, pero es Sí. ve a terapia y es que es muy largo. Que me pongo a hacer un listado de cómo conectar con las emociones de los demás. Es complicado. Nada, hemos entendido que el único paso que hay es ir a terapia, pedir ayuda. Pedir ayuda, leer, informarse, preguntar a las personas del entorno cómo se sienten, tratar de conectar con ese dolor, buscar soluciones, reparar el daño que has hecho, aceptar que haya gente que no te quiera perdonar. O sea, hay mucho. Inteligencia emocional. Desarrolla tú la inteligencia emocional de alguien que la ha tenido escasita. Pues es un proceso, pero se puede. Para acabar, ¿hay algún tema así alrededor del narcisismo, que es en lo que nos hemos enfocado, que te parece que no hayamos tocado y es importante o crees que ha quedado todo como... Hoy en día sí que es verdad que este tema se llama narcisista todo. Persona que te cae mal, narcisista. Persona no sé qué, narcisista. No. O sea, una cosa es tener rasgos narcisistas, que los podemos tener muchos, y de hecho yo tengo amigos a los que aprecio un montón y tienen rasguitos por todos lados, pero se les aprecia porque son rasgos. Y luego, claro, está la persona con el trastorno de personalidad. Nadie, ni siquiera yo, porque no son mis pacientes, soy alguien para ir diagnosticando por la vida. Tú tienes este trastorno. Yo obviamente puedo pensar y hablar con mis amigas y decir, este es un narci. Sí, lo puedo hacer. Pero dentro de esa libertad que tenemos de hablar en nuestra casa a puerta cerrada, no podemos ir tachando por la vida a la gente de tú eres por el hecho de que nos caigan mal. O sea, una etiqueta tan grande como un trastorno de personalidad es una etiqueta que también tiene una responsabilidad. Yo con el libro estoy dando mucha información. Y estoy dando información que va a permitir a las personas identificar, aprender, sanar, todo lo que tú quieras, pero en ningún caso quiero que sea empleado como un arma. O sea, es un libro para que tú entiendas, para que tú prevengas, para que tú sanes, pero no para que se lo tires a la cabeza a otra persona, te quiero decir. Porque, como te digo, no eres nadie para diagnosticar a otra persona, ni siquiera lo soy yo como psicóloga, pese a que puedo pensar, el exnovio de mi amiga era X, sí, pero yo no voy a ir a ponerle un diagnóstico a esta persona y decirle, tú eres. No, porque además... Como te digo, solo podemos diagnosticar a personas que son nuestros pacientes y de hecho
No es así. O sea, no podemos ir regalando diagnósticos por la vida ni utilizándolos como arma de doble filo. Además, esto es una problemática que está muy presente a nivel social. Hay un montón de mujeres asesinadas, y ya no solo asesinadas, sino maltratadas cada año a manos de psicópatas, de hombres víctimas también de mujeres psicópatas, niños víctimas de padres psicópatas, narcisistas y el nombre que le queráis poner, como para ir regalando esa etiqueta de gratis a cualquiera que te caiga mal. O sea, es una gran responsabilidad también y hay que ir con cuidado con cómo la utilizas. ¿A quién le recomendarías leer tu libro? Realmente a todo el mundo, menos a aquellas personas que no estén preparadas para hacerlo. O sea, porque pese a lo que se pueda creer de persona que esté pasando por esa situación, que se lea mi libro. No. Persona que se sienta preparada, que se lo lea. Porque puede ser un tortazo. Al final es muy fuerte enterarte por ejemplo, Alex ahora se estaba identificando con todo y estaba, pues, al final te ha tocado la patatita, claro. Pues imagínate que fuera tu novia en este momento. Te toca la patata de otra manera. O fuera tu madre, fuera tu padre. Y aún no lo has trabajado, no te has desvinculado, sigue formando parte de tu vida. No es un momento para que alguien te venga a hablar de esto, te ponga un libro en la cara. Porque es que el libro pues va a ser un tortazo. Y hay gente que opina que los tortazos de realidad a veces son necesarios. Bueno, hay otras maneras. Que sin la necesidad de que nos hagan tanto daño. Hay que saber cuándo dar una información y cuándo no darla. Y esto muchos psicólogos pecan. O sea, muchos psicólogos, muchos amigos, muchas personas en general pecan de esto de esto lo tiene que saber, esto se lo tiene que decir alguien. Hay veces que no es el momento. Perfecto, pues para la gente que se lo quiera leer, 30 de mayo a la venta y dejaremos un link en la descripción para que la gente lo pueda adquirir directamente. Perfecto. Te iba a comentar también porque cuando tú viniste no hacíamos esta pregunta y ahora la hacemos antes de las picantes, tranquila, que es ¿cuál es el mejor consejo que te han dado nunca? No me lo han dado, lo he leído. Adelante, por favor. Pues el mejor consejo que me han dado, que he leído, es que la disciplina es la forma más pura de amor propio. Gracias.